Buenas noches con todos. Es realmente un gusto tenerles en un nuevo programa de economía y desarrollo. En realidad, en estos días hemos tenido algunos acontecimientos en lo que se refiere al mercado petrolero. El precio del petróleo, el WTI, que es el precio referencial al cual se cotiza el petróleo ecuatoriano, ha tenido un incremento sostenido durante todos los primeros días de marzo. Es así que el precio ha variado entre 64 y 66 dólares por barril. Obviamente, el incremento de los precios del petróleo, que es la materia prima para los combustibles, ha hecho de que los precios internacionales de los combustibles también tengan un incremento. Y en base a este sistema de bandas que aplicó el gobierno nacional, ha existido un incremento de los precios de los combustibles. Por tercer mes consecutivo, la gasolina super tiene un incremento considerable, prácticamente 23 centavos por galón. Y si consideramos los 3 meses, en realidad ha subido como 53 centavos en 3 meses. El diésel también vuelve a subir por noveno, décimo mes consecutivo, esta vez 3.7 centavos por galón. Y la gasolina extra y la Ecopaís, que prácticamente se han mantenido en el mismo precio durante un año, tuvieron un incremento de 7.2 centavos. Entonces, esto reaviva bastante o intensifica la discusión sobre los subsidios. Intensifica, digo, porque en realidad el tema de subsidios a los combustibles es un tema que siempre está vigente, es un tema siempre de actualidad, pero que con estos incrementos obviamente va a tener mucho más repercusión, va a haber mucho en los medios de comunicación, van a buscar a las personas que manejen estos temas. Pero en realidad es para el gobierno, los gobiernos cuando se trata de subsidios, lo que han hecho, lo fácil, mantener el subsidio, en algunos casos, en algunos otros, eliminarlos o irles eliminando gradualmente, pero no lo han focalizado. Es posible focalizar los subsidios y por este motivo y por esta pregunta es que le hemos invitado a un compañero y amigo, Edward Jiménez, quien es doctor PhD, es un doctor en matemática aplicada, tiene un masterado incluso en inteligencia artificial y él es ingeniero físico nuclear, incluso es un científico reconocido. Aparte de sus 20 papers que tiene escritos, es incluso reconocido por sus investigaciones a nivel internacional. En Inglaterra incluso no es solo reconocido, sino incluso premiado. Entonces te damos la bienvenida, Edward, y queremos nosotros empezar con esto. ¿Es posible focalizar los subsidios a los combustibles? ¿Existe la tecnología para esto? Bienvenido, Edward. Primero, buenas noches, Osvaldo, y muchas gracias por invitarme y por hacer participar a la academia, a los profesores universitarios y poder llevar un diálogo constructivo. Luego de eso, primero felicitarte a ti porque se requiere valentía para enfrentar cierto y dialogar, analizar sobre ciertos problemas, como el tema de la focalización, como el tema de precios de combustibles nacionales e internacionales, como el tema de contrabando, como el tema de quién es verdaderamente el que recibe los subsidios. Entonces hay temas políticos. Yo voy a centrarme en lo que sea posible en las soluciones tecnológicas de la focalización y la racionalización de los precios de combustibles. Entonces, por ejemplo, siempre es bueno tomar en cuenta las prácticas internacionales, demostrando que esta tarea ha sido una tarea difícil en el mundo. Por ejemplo, cómo se maneja en Alemania. Se le maneja con un aditivo en la gasolina. Entonces se le pone un aditivo y se hace la gasolina verde. Entonces, solamente los carros del Estado y los carros que tienen ciertos subsidios pueden utilizar esa gasolina y si no se le va a ver el tanque, se le va a ver todos, inclusive de gotículas de color verde en la salida del escape. Y de una
las autoridades pueden detener a ese auto que está utilizando gasolina subvencionada. Entonces, se le pone otro color, otro aditivo para la gasolina de precio internacional. Otro color, y son sumamente orgánicos, que inclusive le aumenta la eficiencia del diésel y la gasolina. Entonces, fíjense, una solución mucho más fácil, manejar aditivos directos desde las plantas de refinación, las plantas de distribución. Entonces, una solución. Vamos con otro tipo de solución. Esa en Europa. Otros países, por ejemplo, como Francia, que tiene más del 90% de su energía eléctrica, es nuclear. Lo que tiene es que cada vez desarrollar a la sociedad en estas nuevas tecnologías para que no haya accidentes como ocurrió en Chernobyl. Entonces, este tipo de accidentes hay que evitarle con altas tecnologías. Hay un alto riesgo, pero se desconoce. Entonces, por eso se dedican, hay el comisionado de energía atómica ahí en Francia, donde se preocupan totalmente de la seguridad. Y las empresas son creadas para la máxima eficiencia, no para la máxima rentabilidad. Entonces, fíjense en lo que es un gobierno eh, socialista democrático, que es más o menos lo que ocurre en Europa. A ver, Edward, lo que me estás diciendo es de que es posible llevar a la práctica lo que es la eficiencia energética con energías limpias. Correcto. Y este momento, fíjate que ya está tomando auge en algunos países, Suecia, otros países de la Comunidad Europea, incluyendo Francia, el mismo Alemania, Inglaterra, ya no le tienen miedo a los autos eléctricos, no le tienen miedo a los autos de hidrógeno. El vector energético está cambiando. Las rentabilidades, una empresa petrolera administrada de la peor manera es rentable. Una empresa petrolera administrada de manera media es súper rentable. Una empresa petrolera administrada bien es súper rentable y es insignia para un país. Entonces, por eso es inconcebible que se quiera privatizar, se quiera dar en concesión, se quiera asociarse sin que las otras empresas pongan capital de riesgo. Es facilito coger un negocio en producción. El negocio petrolero es bueno en cualquier parte del mundo. Y aquí en el tema, aquí, justo lo que tú decías, pasado los $68, se empieza a ver que haberle atado a nuestros precios nacionales, precios domésticos, con el precio internacional del crudo, va a subir. Apenas suba de 68 se va a sentir repercusiones graves. Entonces, pero si la solución es tecnológica, la solución es simple. Entonces, aquí también en el Ecuador, ¿qué hay que hacer? Hay que racionalizar, subvencionar y focalizar. ¿Cuáles son las tres cosas? Entonces, primerito, a los pescadores artesanales hay que subvencionarles el combustible. El transporte pesado hay que subvencionarle. Transporta dentro de la ciudad, tiene que subvencionarse. Entonces, pero por supuesto, eso sí, a quien maneje un carro de alta gama, a diésel o a gasolina, que pasado de 40,000, $30,000, no hay para qué subvencionar, ni va a pedir subvención. Entonces necesitamos un sistema cibernético. ¿Por qué digo ya un sistema cibernético? No solo bases de datos, sino sistemas automáticos para detección. Apenas un carro esté a 100 metros, que se le detecte que va a tomar combustible. Apenas se acerca a cualquiera de los dispensadores y ya se le lea la placa. Apenas está acercándose al dispensador, ya se sepa de qué persona es. Y luego vamos a atar la matrícula con la persona que está conduciendo. A veces será el dueño, otras veces será un chofer, otras veces será un empleado del dueño de la flota de autos. Entonces tiene que hacerse este match único, la placa con la persona, de tal manera que se sepa que tal auto sí tiene derecho a cierto volumen de combustible y con tal persona que se dedica a esa actividad. Si esa persona, después de 6 meses, cambia de actividad económica, ya no tiene por qué tener ese subsidio.
Entonces, ¿y quiénes serían los participantes de este sistema informático inteligente? Arch da la política, Petroecuador comercial, distribuye combustibles, tiene que tener también el SRI, es un jugador importante en toda la comercialización interna especialmente. Y luego también la ANT. Con estos 4 actores, en tiempo real, cualquier persona se acerca, por ejemplo, Juan Pérez, Osvaldo Erazo, Edward Jiménez. Si nosotros, Osvaldo o Edward, nos acercamos, no tenemos derecho al subsidio, y está bien, perfectísimo. Entonces, el subsidio no es destinado a una única, a la persona como tal, ni al auto, es a los dos. Entonces, hay sistemas inteligentes para leer la placa, hay sistemas inteligentes para escanear el teléfono celular que se acerca a la... Entonces, ese teléfono celular va a hacer un match, el que maneja, y luego facilísimo, alguien que dice, no, yo sí tengo derecho al subsidio, un pescador artesanal, alguien que maneja un tractor en el campo. Por supuesto, se inscribe en cualquier gasolinera. Fíjate, esa es la ventaja. En cualquier gasolinera se inscribe, 2 minutos, tengo derecho. Listo. Después de 2 minutos más, en línea se está actualizando los datos. Y Edwin, ese señor, en por esta favor. parte, solo para aclararle, eh, yo por decirte, poniendo como ejemplo, estoy calificado, tengo el derecho al subsidio, me acerco a la estación de servicio tiene el sistema, este sistema informático inteligente, ¿no es cierto?, que está coordinado con la Agencia de Regulación y Control, con Petroecuador, con el SRI, con la ANT, y Correcto. apenas me identifica y ve que yo tengo derecho a cierto volumen de combustible, porque no es ilimitado. Correcto. Pero, ¿qué pasa si yo cargo aquí y después voy y cargo al frente? O sea, eso también me identifica, está coordinado, es un solo sistema a nivel nacional como está ideado. Esa partecita también quiero que le expliques. Correcto. Ahí, como siempre, Osvaldo, como economista, da las preguntas claves, que una pregunta tan ingenua como decir, tecnológicamente significa bastante. Significa que un sistema informático tiene que tener una base de datos confiable, completa y único. CSU. Confiable. Primero, que todos los datos que están en Petroecuador, en la ARS, en la NT, sean los mismos. Completo, que todas las personas estén registrado inmediatamente en todo el sistema de base de datos. Único, que no tenga un dato en el SRI, otro dato en la ANT. Entonces, ese sistema va a tener que estar centralizado. El lugar más adecuado sería la ARCH, que es sencillo manejar. En el país hay más de como 2.4 millones de automotores. Manejar una base de datos de 2.4 millones de personas y automóviles y vehículos, juguete, pero se le puede tener totalmente ahí a la policía cibernética. Este sistema, que sería un sistema inteligente y estratégico para el Ecuador, tiene que monitorearse con policía cibernética. Va a haber hackers. ¿Se imaginan lo que si alguien podría hackear, podría llevarse la cantidad de gasolina que desee? Entonces, este sistema van a estar todas las comercializadoras, todas las gasolinas y todas las instituciones. Y inmediatamente, si alguien cambia de actividad, enseguida sale del derecho a ese subsidio. Entonces, con eso probado, a nivel informático resuelto, a nivel de software y de hardware, se le puede eso hacer. Entonces, ahí lo que pasa es, y todo el costo de este sistema no tiene por qué el usuario final, no tiene por qué el consumidor asumirlo eso. Claro, porque eso era lo que te iba a preguntar. Primero, el éxito del sistema que me estás diciendo es de que debe ser un sistema único, o sea, que debe estar implementado en todas las estaciones de servicio, porque si no, no tendría razón de ser. Y si es que no hay la coordinación entre los entes gubernamentales, también no funcionaría. Pero también lo que dices también es cierto. ¿Quién se beneficia con el ahorro del subsidio? Sería el Estado. Entonces, quien debería correr con
con los costos de implementación, de mantenimiento y todo lo demás, debería ser el Estado. Correcto. Entonces ahí, fíjate que, pero para el Estado sabemos que cuántos millones representa en ese ahorro. Entonces, para el Estado invertir en un sistema de 10, 15 millones porque no cuesta más, cotizándole en cualquier parte del mundo, Japón, Alemania, Inglaterra, Australia, que nos hemos olvidado que tiene un desarrollo altísimo, la misma China, Estados Unidos, no pasaría de los 15 millones. Y el Estado inmediatamente no solo sería eficiente y racional, y totalmente racional y óptimo en la comercialización y en el manejo de sus recursos estratégicos, sino que lo recuperaría. Entonces ahí mismo Osvaldo tiene analizado cuántos millones se ahorraría en diésel, cuántos millones racionalizando todo el dinero, todo el consumo que se va por la frontera, todo el contrabando que se va por la frontera, y luego se controla, si se controla diésel, gasolina, el gas es juguete, es mucho más fácil. ¿Qué otra ventaja de chanfle, como nos gusta el fútbol los ecuatorianos, vendría para las comercializadoras y finalmente para las gasolineras? Tendrían una base de datos actualizada de todos los consumidores y podrían tener más servicios financieros, por ejemplo, en las gasolineras, que pueda entregarse el bono de la pobreza, el bono social de desarrollo. Debería ser, no llamarse bono de la pobreza, un bono social, un bono de incentivo económico. Entonces, se imaginan, entregarle a una gasolinera. A veces verán, algunas personas vienen de los pueblos a recibir el bono. Se gasta 5 o 10 dólares en el viaje. ¿Y qué le queda? Pero si puede retirar en una gasolinera, perfecto. Entonces, justo el dinero tiene que moverse eficientemente. Entonces, con esta cuestión, claro, lo que tú dices, totalmente de acuerdo. O sea, aparte de que se tendría una base de datos y un sistema que te está retroalimentando del consumo por automóvil incluso, te está dando un sistema de trazabilidad. O sea, con eso yo ya sé dónde está yéndose mi combustible. Porque acá tenemos, no olvidemos de que no es que tenemos diferentes precios solo en el sector automotriz, sino que hay varios segmentos, hay varios productos que se utilizan en este segmento eléctrico, en el segmento petrolero, en el naviero. Y obviamente esto también podría ser aplicado no solo en el sector automotriz, pesca artesanal que hablabas, o del GLP, sino también en los otros segmentos, como es el segmento eléctrico. Ahí es una genialidad lo que dices ahí. Ahí nuevamente, como persona del área de las matemáticas, de la ingeniería, es bien duro aprender a trabajar, verás, con administradores, con abogados, con economistas. Tienen otra forma de pensar, pues. Y esa es la riqueza del ser humano, poder abrir su forma de percepción de la realidad y de las cosas. Entonces, lo que tú dices es, no solo se racionalizaría, focalizaría y un subsidio orientado con una base de datos actualizada cada mes. ¿Quién se merece? ¿Quién no se merece? ¿Qué sector? E inclusive se puede decidir a qué sectores impulsar. Por ejemplo, que tiene una política súper buena en Estados Unidos, en las ciudades chiquitas. Por ejemplo, hay unas ciudades en Chapel Hill, en las Carolinas, otra, Columbia, que hoy ya se ha desarrollado tanto. Hay otras ciudades pequeñas que todos los fines de semana es gratis todo el transporte. ¿Por qué? Porque se quiere incentivar el turismo. Entonces, lo que dices tú, se podría monitorear el consumo energético. Ya se dio unos primeros pasos, hay que reconocer. Las empresas, las mejores, que tienen atado el consumo de combustible frente al consumo eléctrico. Hay una correlación más del 70% del consumo eléctrico frente al consumo de combustibles. En nuestro caso, para el público en general, si tenemos un subsidio a la electricidad, ese subsidio también, lógicamente, podríamos tenerle a la gasolina y al gas. Si no tenemos ese subsidio, entonces el estudio ya fue hecho bastante bien. Fue implementado el subsidio a la electricidad.
Entonces hay que dar el siguiente paso. Con esa base de datos del subsidio a la electricidad, empecemos el subsidio a los combustibles. Y podríamos hacer como empezó el euro. Antes de existir físicamente el euro, existía virtual y lógicamente. ¿Qué hizo Europa? Dijo, a ver, hagamos todo nuestro sistema económico y financiero, ya trabajemos con el euro. Un año antes de que exista la moneda física. Entonces aquí también podríamos decir, vamos, 3 meses, aprobarle el sistema informático del subsidio, sin que sea, pero ya haciéndole trabajar, todavía dando a precios actuales que estamos, pero le hacemos trabajar. En 15 días, en un mes, le evaluamos cuánto se ahorra el Estado. Le vemos cómo se mueven las poblaciones de los que tienen derecho y no tienen derecho al subsidio. Al tercer, cuarto mes, el señor ministro y el presidente, y también las cámaras de la producción, las cámaras de la industria, las cámaras de distribuidores de combustibles, monitorearíamos y cuando lleguemos al acuerdo, arranca el sistema. Entonces, fíjense que justo lo que tú decías, sería un monitoreo al vector energético, un monitoreo al consumo. Entonces, ahí sí podemos orientar, decir, verán, como país estamos monitoreando el consumo, pero queremos ponerle empeño en la electricidad. Perfecto. Genial, genial todo esto. Todo esto. Y no solo la electricidad, sino el combustible que se utiliza para la generación eléctrica también, porque a pesar de las hidroeléctricas y todo esto, también seguimos utilizando combustibles para generar electricidad en las termoeléctricas. O sea, entonces también por ahí también sería el control, este sistema de trazabilidad. Ahora, Edward, para terminar este tema, porque también quiero conversar un poco de la LOFA, ¿no? Primero, hay acceso, tienes acceso a esta tecnología y esto puedes implementarlo. Supongamos que el nuevo gobierno dice, Edward, quiero implementar el sistema que escuché en el programa Economía y Desarrollo. Tienes el acceso, puedes implementarlo y en qué tiempo podrías hacerlo existiendo todas las condiciones favorables de implementación. Ahí, Osvaldo, hay totalmente acceso a la tecnología. Se podría en 15 días tener implementado en algunos tipos de comercializadoras, todo el sistema de monitoreo y subsidio, en 15 días. Para llegar a todas las comercializadoras y a las gasolineras, entonces se arrancaría con unas 100 en 15 días. Y luego sí, 100 más cada semana. Entonces estamos hablando que son 1.200 más o menos gasolineras, 4, estamos hablando en 4 meses, implementado totalmente. Y ahora sí, voy a hablar también, no es un sistema solo producido en el Ecuador, es un sistema producido en Estados Unidos, Francia y Alemania, por ecuatorianos. Y aquí voy a mencionar y felicitar a un ecuatoriano que vive en Nueva York, se llama Giovanni Jiménez, no es mi familia, pero hemos tenido el mismo apellido. Hace 2 meses patentó en Estados Unidos un equipo de monitoreo y trazabilidad de cámaras inteligentes para captar la matrícula en línea y escanear de inmediato los usuarios de los teléfonos para hacer ese match entre matrícula y persona, y usuario y conductor. Entonces, esa tecnología está totalmente totalmente patentada por propios ecuatorianos. Lo que yo me preocupé de este sistema haciendo un prototipo es, escribí a unos colegas politécnicos de la Central, de la Católica, que viven en el extranjero, les va muy bien, les digo, ve, hoy es momento de hacer algo por el país. Dime lo que hay que hacer, dice. Yo tengo conocimientos, tengo tecnología, todo. Entonces ellos, por ejemplo, inclusive, para darle cierto valor agregado a las gasolineras, quieren promocionar todos los productos que tengan. Tienen la tiendita, podrían tener el bono de desarrollo humano, podrían tener más servicios que se le promocionaría gratis. A la gasolinera no le costaría nada, al consumidor tampoco. Entonces, este sistema, los ecuatorianos que me han dicho, dame 20 gasolineras y yo pongo todo gratis durante un mes. Si no les gusta, cojo mis fierros y me regreso.
Entonces, pero sí les hemos hecho unos prototipos a algunas comercializadoras, pero sí necesitamos la decisión política, la decisión del gobierno como tal. Entonces, ahí sí. Y otro dato también voy a dar. Esos dos ecuatorianos graduados en la Politécnica Nacional, otro graduado en la Central, hay otro ecuatoriano graduado en la Politécnica del Ejército, que es tercera autoridad en los Estados Unidos en la oficina de patentes. Otro ecuatoriano que nos ha dado la mano. Otro ecuatoriano también voy a felicitar, Paul Sánchez, que trabaja en la NASA. Entonces él dice, vea, dice, nosotros en los cohetes hacemos todo el escaneo, monitoreo. Si a los que llegaron a Marte le podemos escanear desde acá, dice, no se diga en una gasolinera a 100 metros. Fíjate, entonces sería un apoyo de nuestros ecuatorianos que están fuera, han sido exitosos, tienen trabajo, ganan bien, tienen familia, son felices, pero no se han olvidado de su patria. Es un tema muy, muy, muy interesante. Ahora, Edward, bueno, le dejamos ahí un poco abierto porque en realidad da para hablar muchísimo más y esta es una decisión también del futuro gobierno, porque ya este gobierno nunca hizo nada y no creo que a estas alturas quiera hacer algo. En todo caso, sobre el alófano, que hemos te he escuchado hablar a ti, Edward, sobre el alófano. ¿Qué es el alófano así, en breves rasgos? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué beneficios tenemos nosotros con el alófano? Este sí es un proyecto que le hemos venido trabajando investigadores ecuatorianos, profesores de la Universidad Central, profesores de la Politécnica, que le hemos venido... El alófano es un nanomaterial. Es un nanomaterial constituido de silicio y aluminio. El silicio, ustedes saben, los computadores es hecho de silicio. Los computadores son la inteligencia de silicio. Nosotros, los humanos, somos inteligencia de carbono. Este nanomaterial existe en la máxima reserva del mundo en Santo Domingo de los Áchilas. Es un nanomaterial que tiene propiedades únicas para mezclarse con el petróleo y todos sus derivados. Cuando lo utilizamos en petróleo, lo hemos probado en algunos proyectos con la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central, sirve para refinar crudo. Con el asfalto le aumenta 50-60% el tiempo de vida, le mejora sus propiedades mecánicas, le mejora su resistencia. Fíjense ahí que lo que más le acaba al asfalto son los rayos ultravioleta. Más que la lluvia, más que la humedad, más que el paso de 100 trailers cargados con 1000 quintales, le daña la luz ultravioleta. La luz es vida, ¿no? Las plantas sin luz no existiría la vida, pero para otros sectores industriales es dañino los rayos ultravioleta. Este alofán le protege contra esos daños. Y actualmente me enteré pues con gran sorpresa y alegría. Con sorpresa que me puso triste un poco porque yo no sabía que alguno que está importándose se está trayendo un tipo de alofán para aditivo del plástico. Fíjense que se utiliza gran cantidad de plástico para los taludes, los geomembranas para que, así como el camino que hay a Collas, no se derrumben esos taludes, no se venga a la montaña. Entonces, también utiliza la industria petrolera para contener a veces los derrames de petróleo. Utiliza también la industria petrolera para proteger ciertas zonas de la contaminación. Utiliza nuestros productores agrícolas para hacer los invernaderos. Entonces, ese plástico queremos que tenga más vida, tenga más duración, sea de mejor calidad. Para eso se le pone alofán. Entonces, hay unos 3 industriales del plástico que están produciendo plástico biodegradable con aditivo con alofán. Están produciendo plástico para la industria petrolera con alofán. Entonces, a nivel atómico,
Somos bendecidos en el Ecuador. Para que tenga una idea, hace 2000 años ya se utilizó el alofán. Es polvo volcánico con propiedades nanotecnológicas. ¿Quién creen que utilizó alofán? Los romanos. Toda Roma es hecha con alofán. Todo eso hace 2000 años. Roma ya tenía 1,500,000 de habitantes. Por eso todavía hay las construcciones hasta el día de hoy. Correcto, por el alofán. Entonces, el alofán se encuentra en rocas, en piedra, como piedra pómez en otras partes del mundo, como China, como España, como Australia. Pero en el Ecuador, ustedes saben que hay 160 microclimas. Se van al valle, es un microclima. Se van a la mitad del mundo, es otro microclima. Se van a Santo Domingo, otro. Se van a la playa, se van al oriente. Entonces, las erupciones de hace miles de años en el Ecuador botaron alofán. Pero lo que caía en la costa, yéndose a la costa, por ejemplo, en Santo Domingo, se depositó en forma de polvo volcánico. No hubo choque térmico. En cambio, en las zonas frías hay choque térmico y ya se hace en forma de piedra pómez y cascajo. En nuestro caso, en el Ecuador se depositó como polvo, suavito. Por eso se le encuentra como nanopolvo. Es como el talco, más pequeño que el talco. Tiene un tamaño 150 micras. Ustedes se ponen en la mano y le saborean, porque el polvo se introduce en algunas partes de la mano. Es un nanopolvo, pues. Claro. Entonces, pero sirve para todo, inclusive le hemos hecho comparaciones con el carbón activado. Se le absorbe los coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene unos nanoporos igual al tamaño de los coronavirus. Los coronavirus, como siempre, van recubiertos con microgotas de agua. Entonces, el alofán absorbe el agua. Y cuando le absorbe al agua a nivel de atracciones eléctricas, le absorbe al coronavirus que está ahí. Entonces, le hemos hecho, y justo la semana anterior sacamos un paper internacional con un colega, Marco Rosero, y Magdalena Díaz, un paper sobre el uso del alofán para absorber coronavirus, el uso del alofán para filtrar aire, el uso del alofán para en los hospitales absorber los contaminantes, para en los centros de alta densidad de personas absorber al coronavirus. Y finalmente para que las máscaras y las mascarillas todas fueron hechas para absorber partículas, no virus inteligentes como el coronavirus. Entonces a este coronavirus hay que combatirle con todas las herramientas nanotecnológicas. El alofán también la absorbe. En una gran revista de hace grandes años de existencia, nos aceptaron publicar, le trabajamos todo el año anterior, ya nos publicaron, es decir, sirve. ¿Cómo lo utilizan los rusos al carbón activado y a la zeolita, que es parecida al alofán? Cuando ustedes se han tomado un trago o les ha hecho mal alguna comida, están con demasiada acidez, pueden tomarse hasta 3 gramos de alofán. Lo que hace es, eso yo no sabía, pues, el estómago es como un gran reactor de la refinería. Es un reactor que procesa, ¿qué es el petróleo? Desecho orgánico. Es los animalitos y las plantas de hace 1,000 millones de años. El estómago nuestro procesa carbono e hidrógeno. ¿Qué es el petróleo? Carbón e hidrógeno. Entonces, nuestro estómago, si es que hay un producto súper perfecto, no he visto en otra parte del mundo yo. Honestamente, le busqué en Francia, le busqué en Alemania, pero he encontrado en Rusia. Es una pastilla que es como el Alka-Seltzer. Se toman disuelto en el agua y es de composición zeolítico, que es parecido al alofán. Le absorbe toda la acidez y luego le sale en las heces. En menos de 2 horas se siente perfecto y está totalmente bien. Entonces, le hemos probado desde aditivo
para absorber ciertos exceso de acidez o vacidad en el estómago. Le hemos probado en refinación de crudo. Nuestras pruebas, las mejores del alofán, es como aditivo del asfalto. Entonces ahí Genial. la Cámara de la Construcción nos ha dado mucho apoyo verdaderamente. Claro, la duda era cuál era el uso del alofán. Ve, hace un rato dije alófano, pero es alofán. Es espectacular que se le puede utilizar para mejorar el plástico, el asfalto, el petróleo, se le puede mezclar con el fuel oil, e incluso el uso para mascarillas. ¿Y cuántos usos más tendrá? Y qué maravilla que nuestra naturaleza podamos tener acceso a esto. Ahora, la aplicación de esta tecnología, igual que hace un rato del sistema de focalización, ¿también tienes acceso a esto y para aplicarlo? Ahí sí le hemos desarrollado, podríamos decir que somos pioneros en el mundo. Una misión hace 12 años, una misión alemana, con Petroecuador, con la Secretaría de Minería, descubrieron el alofán, los alemanes y los ecuatorianos. Entonces yo colaboré de manera indirecta, no como jefe. Entonces un obrerito más se descubrió el alofán y ellos le han seguido el estudio estos 10 años en remediación ambiental. Y trabajamos en equipo con el grupo alemán y el grupo francés. Pero ahí sí los ecuatorianos, como tenemos petróleo, tenemos turismo, tenemos agricultura, tenemos que aplicar a lo que tenemos, todo lo que descubramos. Entonces le hemos aplicado todo al sector petrolero, todas las aplicaciones del alofán al sector petrolero y derivados del petróleo, en eso somos únicos. Entonces hemos hecho publicaciones a nivel internacional en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Suiza, porque a nivel científico se puede hablar, no se puede hablar las cosas cualquiera. Hay que demostrar, donde los papers analizan científicos expertos, análisis por pares, análisis a nivel de ciego, donde no aparece ni el nombre, donde otros científicos no saben ni quién escribió, solo le juzgan por su rigurosidad y por su aplicación. Entonces, ahí... Genial, genial, mi estimado Edward. Esperemos de que esta conversación que hemos tenido, muy, muy interesante, realmente ha sido muy enriquecedora, llegue a oídos del gobierno esto del sistema de focalización y a algún inversionista sobre esta cuestión de la implementación del alofán. Realmente estamos muy agradecidos con tu presencia, Edward, y próximamente también te estaremos invitando. Muchas gracias por tu presencia. Osvaldo, no me queda más que agradecerte y felicitarte porque estás llegando y dando apertura a los sectores que son invisibilizados en el país. Pero yo sí te agradezco porque algunos debates, algunos seminarios, algunos congresos que me has invitado, yo siempre he ido con alumnos de maestría, alumnos de pregrado, y tengo que agradecerte porque en esos eventos mis alumnos han conseguido trabajo. Entonces, porque ahí la gente, eso sí me agrada con los ecuatorianos, han visto algo novedoso, se han acercado, han dicho, vea, yo quiero hacer. Yo le he dicho, vea, yo me queda un poco de tiempo, puedo asesorarle, pero no tengo tiempo completo. Pero tengo unos ingenieros jóvenes y se han empleado ahí. Yo sí te agradezco porque de caso contrario, los graduados de las universidades seguirían enriqueciendo el desempleo. Entonces, por eso, porque como tratas temas súper actuales, temas y da salida tecnológica, algunos empresarios le han visto bien y han contratado a mis alumnos, han contratado ciertas consultorías. Yo sí te agradezco a nombre de ellos, Osvaldo. Bueno, qué bueno, me alegro eso. Esa es una buena noticia. Un gusto saludarte, Edward. Pases bien. Un gusto, gracias. Hasta la próxima. Chao.